Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo homenaje a Miguel Delibes dentro de las tres conferencias aplazadas del pasado año organizadas por el Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo de Santander. Tuvimos una primera con Carlos Aganzo, a cargo de Carlos Aganzo, centrada fundamentalmente en el Delibes periodista. Habrá una tercera el día 13 a cargo de Mario Crespo, centrada en determinados aspectos estudiados por él de la obra de Miguel Delibes. Y esta de hoy, esta segunda, contamos con cuatro invitados de altura. En primer lugar, por orden en la mesa, tenemos a Carlos Aganzo, que ya le conocen ustedes, estuvo en la conferencia inaugural. Es un escritor, poeta, gestor cultural, gran especialista en la obra de Delibes, entre otros muchos. Fue director del Norte de Castilla, diario donde también fue, como ustedes saben, director Miguel Delibes. Después tenemos a Fernando Zamácola, director de la Fundación Miguel Delibes. La Fundación Miguel Delibes es una fundación ejemplar con un trabajo constante y callado, centrado en el autor y en la obra, sin veleidades ni distracciones, que hacen un trabajo muy meritorio. Como ejemplo es toda esa cantidad de material que permanentemente están incorporando a una web también ejemplar, y ese trabajo sistematizador y notarial de todo lo referido a Miguel Delibes. Después tenemos a Germán Delibes, el hijo de Miguel, que será el principal ponente de la tarde, que nos hablará de su padre y de las raíces cántabras y de la figura paterna de Delibes. Precisamente en el trabajo de Germán, que es prehistoriador, arqueólogo, catedrático de la Universidad de Valladolid, está centrada, está inspirada, digamos, una de las novelas de Miguel Delibes, El Tesoro. Tesoro del año 1985, que tuvo a su vez su versión cinematográfica, creo recordar, que era de Antonio Mercero, puede ser el director, ¿no? 2 o 3 años después de que saliera la novela. Y Mario Crespo, quien estará, historiador y especialista en Delibes, que estará a cargo también, como hemos dicho antes, de la última sesión. Hay muchos Miguel Delibes, ya salieron aquí en esa primera conferencia que tuvimos hace unas semanas. El escritor es el más conocido y en el que convergen muchas de las facetas, pero también está el periodista del que hablamos, también está el profesor de Derecho Mercantil, también está el cazador, una parte para él muy importante, el cazador, que a su vez el cazador es el hombre de campo, es el naturista, es el hombre integrado en un entorno. Son muchas cosas y todos los Delibes, dado su carácter, su personalidad, encajan perfectamente unos con otros, son parte de un mismo todo. El mismo, ¿no? Hacía mención, ¿no? El cazador que escribe, o cómo el Delibes periodista era deudor del profesor de Derecho Mercantil y a su vez el escritor está todos esos Delibes están relacionados y tienen muchos vínculos entre sí. El ciudadano implicado es otro Delibes que va más allá del periodista, él como persona, como vallisoletano y como español y como ciudadano del mundo, tiene unas opiniones personales que se reflejan en sus novelas y en el periodismo en su momento, ¿no? Todo se encaja, decimos, en ese carácter recio y afable a la vez, pesimista pero fácilmente entusiasta. En fin, ese hombre preocupado por el medio ambiente, preocupado por los más humildes. Entonces, en ese retrato, hoy Germán nos va a aportar esa otra parte, esa parte más personal, que contribuya a completar la visión de este inmenso escritor que es Delibes, que todos tenemos.
Y sin más, cedo la palabra a Carlos Aganzo, que pilotará esto como bien entienda. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es un lujo tener aquí hoy a Germán Delibes y a Fernando Zamácola, el director de la Fundación Miguel Delibes. Germán, que es nuestro invitado, el invitado de hoy, que va a hablar fundamentalmente de él y de sus relaciones con su padre, ya se ha dicho algo de él, que es historiador, o casi diríamos prehistoriador, mejor diríamos, arqueólogo, investigador, profesor, pues de un prestigio extraordinario en su trabajo. Por ejemplo, es una referencia cuando hay que hablar en España del Calcolítico o de la Edad del Bronce, pues Germán Delibes es una auténtica referencia. Y además milita en eso que se ha llamado la nueva arqueología también, que es una manera muy humanística de acercarse a la arqueología. Busca sobre todo la conducta humana en las excavaciones y en los trabajos y las investigaciones que él hace. Bueno, tiene una infinidad de premios y de trabajos y de tareas infatigables que todavía mantiene relacionadas con eso, con la prehistoria, con la arqueología, hasta conseguir el premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio. Pero lo tenemos aquí fundamentalmente como hijo de su padre, o mejor diría de sus padres, de Miguel Delibes y de Ángeles de Castro, el tercero de la familia, después de Miguel y de Ángeles, que ya se llevaron los nombres de los padres, pues a Germán ya le tocó ser Germán, con nombre propio. Y no nos olvidemos decir también que es el que sustituyó a su padre en el Consejo, lo contaba yo el otro día, en el Consejo de Administración del Norte de Castilla, y por lo tanto es también consejero, y algo hablaremos también un poquito con él de periodismo. Pero si te parece, Germán, empezamos hablando por algo que a mí me gusta mucho y que nos gusta mucho siempre de los Delibes, que es mi vida al aire libre. Es esa manera que habéis tenido todos los hermanos de vivir al aire libre, pues si no es con el ciclismo, es con la caza, si no es con la caza, es simplemente con salir a los grandes espacios. Yo sé que tú eres ciclista, le has dado bien duro a la bici. La familia hace también un ciclista, toda la familia, ¿no? Recordando esas historias del padre con la bicicleta. Pero me gustaría, antes de nada, que recordáramos esas vivencias tuyas con tu padre y con tu familia, digamos, al aire libre, en la naturaleza, que yo creo que eso os ha marcado profundamente, ¿no? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer su presencia aquí. Y de manera muy particular agradecer al Diario Montañés y al Ateneo que hayan tenido la generosidad de dedicar esta sesión a la memoria de mi padre. En su centenario ya un poco cumplido, le hemos rebasado, había nacido en 1920, pero continuamos celebrando su centenario por aquello de los obstáculos que hemos tenido, de las piedras en el camino que hemos tenido en los últimos tiempos, prácticamente todos los ciudadanos, ¿no? Estoy encantado, por otra parte, de encontrarme en la mesa, además de con Mario Crespo, al que he conocido más recientemente, o con Fernando Zamácola, al que veo de manera muy habitual, con Carlos Aganzo y con Íñigo Noriega, dos grandes periodistas que me consta que conocieron personalmente a mi padre. De manera que tampoco me podré explayar demasiado en algunas ideas, no sea que luego me puedan corregir ello en lo que pueda decir. Me preguntaba Carlos Aganzo, me decía que efectivamente qué era esto de la afición de mi padre al aire libre, la afición al deporte, la afición a la naturaleza, y él lo llamaba concretamente la educación francesa, porque decía que era algo que nos venía dado fundamentalmente por la sangre francesa, fundamental en la familia, que llegó precisamente a esta tierra, al Valle del Besaya, en el año 1860. El abuelo de mi padre era francés, era un individuo que trabajó aquí en los ferrocarriles, en el tendido del ferrocarril entre Santander y Alar del Rey. Llega a Santander, al Valle del Besaya concretamente, se instala en Molledo en el año 1860.
encuentran en esa topografía difícil para ascender el ferrocarril hasta Reynosa una enorme dificultad técnica para el trazado del tren, y los 4 años que pasa por allí le dan para enamorarse de una señora que vivía al Molledo, doña Saturnina Cortés Villegas. Se casan y allí empieza todo. Como mi padre decía concretamente esta frase, ahí empieza todo, empezaba la saga Delibes prácticamente en España. Es muy curioso porque no hay muchos Delibes en Francia en este momento. Aquel señor venía de Toulouse, en el sureste de Francia, y hemos conocido a algunos parientes suyos, pero la rama francesa ha quedado muy empequeñecida, no se ha reproducido, mientras que en España pues hay un centenar largo de Delibes prácticamente. Bueno, pues aquel señor, que debía ser un poco raro, Frédéric Pierre Delibes-Rousse, tenía esta afición. Mi padre decía que él prácticamente no le había conocido, no le conoció. De hecho, muere 7 años antes de que nazca mi padre. Dice, pero todo el mundo decía que era muy antipático. Y lo que debía ser era huraño. Y esto ya de huraño, en relación con mi padre, me parece una cosa relativamente más fácil de entender, porque a mi padre se le ha atribuido también no precisamente esta cualidad, ¿no? este defecto. Yo creo que no lo era tanto. Bueno, en todo caso, aquel señor, en vez de ir al café por las tardes, en vez de ir al casino, en vez de jugar la partida, en vez de echarse la siesta, le encantaba coger el biciclo en Valladolid y salía a recorrer los alrededores vallisoletanos a disfrutar un poco del campo. Y eso mismo lo heredó mi abuelo, eso mismo lo heredó mi padre, y eso mismo lo hemos heredado nosotros. Y desde luego yo podría concebir a Miguel Delibes de muchas maneras, hay muchas facetas sobre las que podríamos hablar, pero desde luego me sería absolutamente imposible imaginármele sin la naturaleza, sin el aire libre, como él decía, y al mismo tiempo también bastante importante, sin el deporte. Es decir, que esta cosa formaba parte fundamental de la educación francesa. Hace 25 años, en unos cursos de verano que se celebraron en el Escorial, intervino el que fue fundador del Coto de Doñana, José Antonio Valverde, para hablar precisamente de Miguel Delibes cazador. Y terminaba diciendo, si de Miguel Delibes no es cazador en absoluto, cuando escribe de caza, de lo único que está preocupado es de ver qué tal le ha respondido el físico, si le han respondido los bofes, si tiene las piernas en condiciones. Es verdad, a mi padre la forma física le importaba extraordinariamente. Y eso yo creo que viene del abuelo francés y desde luego que tenemos todos nosotros. Yo no puedo dejar de pensar en mi padre como cazador, en mi padre como pescador, en mi padre como ciclista, mi padre excursionista, andarín. Hablar del Delibes andarín daría para escribir todo un tratado, y en fin, muchas más cosas, el tenis, la natación, etcétera, etcétera. Sí, es que sí, desde luego es una faceta fundamental de Miguel Delibes. Que os ha marcado además. Si a eso le pones unas gotas de sobriedad al mismo tiempo, ya le completas del todo. Y esto me hace pensar, y voy a seguir un poquitín, que 20 años antes de fallecer, tendría 70, 75, en Valladolid se realiza una marcha para recaudar fondos para una institución benéfica que intenta ayudar y proteger a los disminuidos psíquicos, que recibe el nombre de Asprona. Y se hace habitualmente todos los años una marcha de X kilómetros, por regla general bastantes, a través de los cuales los participantes intentan obtener una financiación por kilómetro de determinadas empresas, amigos y lo que sea. Y recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre hizo la marcha Asprona, y era una marcha de 50 kilómetros andando entre Valladolid y Palencia. Nos dijo a Elisa, mi hermana y a mí, que si le acompañábamos, y dijimos que encantados de la vida. Y le preguntamos, que él, que era tan andarín, que nos dijera qué entrenamiento teníamos que hacer, cómo debíamos preparar aquello. Nada, no os preocupéis, nada, un calzado cómodo y se acabó. Y Elisa y yo íbamos viendo ya a partir del kilómetro 20, de pasar de Dueñas por ahí, cómo la gente sacaba de los morrales, de las mochilas, los filetes empanados, las tortillas de patata, los manteles incluso, y las botellas de vino, y nosotros no llevábamos nada de aquello. Y esto es lo que precisamente me llevaba a decir que en el ejercicio físico de Delibes había también mucha sobriedad, porque nosotros nos tuvimos que contentar
a lo largo de los 50 kilómetros con tomar un cafecito. Quiero recordar que solo por parte de mi padre, sin mayor atención. Así es que yo creo que ahí hay gotas de Delibes, en la afición al deporte, la afición a la naturaleza, la vida al aire libre y luego una enorme sobriedad. En tu caso también hay otra herencia que es la escritura, la pulcritud de la escritura. En tus trabajos, en todo, es importante, por supuesto, lo que cuentas, el fondo, pero eres también muy picajoso, vamos a decir, con el lenguaje y tiene que ser una expresión muy cuidada. Vamos a hablar un poco de algunos libros, pero antes de hablar de dos libros en concreto, uno de ellos ya hemos dicho, El Tesoro, y luego hablamos del Hereje un poco, pero me gustaría, en general, esa parte que tú también has visto a tu padre estar escribiendo, ¿cómo lo recuerdas a él? Porque era peculiar los papeles que utilizaba, los ritos que tenía como escritor, sobre todo más en tiempo de muchacho o de chaval. ¿Cómo recuerdas a tu padre escribiendo? Pues yo el recuerdo que tengo de mi padre no es un recuerdo, vamos, es una realidad palpable y que en lo que coincidiríamos todos los hermanos es que Miguel Delibes era tremendamente trabajador. Yo creo que él tenía bastante conciencia de sus limitaciones como escritor y de la misma manera que decía que él no podía aspirar a escribir con la misma facilidad que lo hacía, por ejemplo, Francisco Umbral, pues él era consciente de que tenía que trabajar bastante y aseguraba que por si acaso él se sentaba en la mesa todos los días, no sea que llegara la inspiración y le pillara en otro sitio. Y yo lo que recuerdo de mi padre, siendo muy pequeño, es fundamentalmente las jornadas de verano de veraneo en Sedano. Sedano es un pueblecito del norte de Burgos donde está la casa familiar, por así decirlo. Y desde luego mi padre no había día, ni siquiera el sábado o el domingo, que no se sentara a las 9:30 en su mesa y se levantara a las 2:30 de la tarde para darse un bañito y después pues ya comer y a partir de la tarde ponerse a leer o dedicarse a cualquier otra cosa. Pero se pasaba escribiendo, a veces a lo mejor era simplemente contestando a la correspondencia, porque en esto era terrible, él nunca dejó de contestar una carta y además creo que tampoco hubiera utilizado el ordenador ahora para los correos electrónicos, le gustaba escribir. Esto es una cosa que está clara. Otras veces probablemente contestaba entrevistas que le hacían cuestionarios escritos y otras veces probablemente escribiría literatura de ficción o escribiría algún diario, lo que pudiera ser. Pero se pasaba 4 o 5 horas sistemáticamente escribiendo. Y lo hacía en Sedano. Yo hablo de lo que veía siendo un muchacho, porque en invierno naturalmente iba al colegio y no me enteraba de lo que pasaba, pero escribía habitualmente al principio en una mesa de ping-pong, en la que jugábamos al ping-pong. Miguel Delibes se instaló en Sedano, hizo una casita en el año 1959 con el dinero que le dieron de una beca de la Fundación Juan Marc y como crecía la familia, era una casa muy pequeñita, acabó haciendo una segunda casa que él llamaba La Cabaña, en la que vivía con Ángeles, su mujer, y allí le parecía que tener una casa para él solo que era un poco excesivo y nos puso una mesa de ping-pong para los niños, pero por la mañana no se usaba y era la mesa que utilizaba él. Y allí se sentaba, como sabe bien Carlos Aganzo y probablemente Íñigo Noriega, con las hojas de papel de prensa de los restos de las bobinas del norte de Castilla, que le regalaba su periódico, bien es cierto, y allí iba escribiendo, iba depositando las hojas una encima de otra. Él lo cuenta siempre, dice, contaba las hojas al final de la mañana para ver qué tal había sido la cosecha. Y eso es lo que recuerdo un poco de mi padre. Las cuartillas recicladas, los restos de bobinas. Yo eso no me lo sabía, ¿ves? Son los restos de bobina de papel que no se utiliza para imprimir porque ya está muy cerca del taco y ya eso se desperdicia. Entonces esos en los periódicos se cortan y se hacen unas cuartillas como esta, medio folio. Sí, ese es el tamaño. Y se utilizan en los periódicos en pilas, se utilizaban, ahora todo esto ya no lo hay y tal, pues para pegar teletipo, para escribir titulares, para tal. Sí. Es el papel habitual. Sí, lo que sí que sé es que alguna vez le han preguntado ¿y por qué esa manía de escribir en papel prensa? Y él tenía una teoría, dice, no te puedes ensimismar mucho. Si empiezas a escribir en ella, acabas haciendo un borrón.
de manera que le obligaba a escribir con cierta ligereza. Dice, luego a lo mejor tachaba mucho y corregía mucho, pero eso me obligaba a escribir con cierta velocidad. Yo oí alguna vez, alguna o dos o tres, más de una vez, pues llegar al periódico por la mañana y están los ordenanzas atareados que ha llamado Don Miguel, que necesita cuartillas. Y entonces estaban pendientes de prepararle el taco de cuartillas y llevárselas porque era muy importante, porque no sabía escribir en otro sitio. No sabía, efectivamente. Sí, porque alguien a lo mejor podría pensar, no, se las daban gratis en el periódico y había que aprovecharlas. No, le gustaba ese papel y además todavía en su casita, en su refugio de Sedano, todavía se conservan allí algunos flejes de cuartillas del norte de aquella época. Bueno, influyen los padres en los hijos, pero a veces también influyen los hijos en los padres, en todo, ¿no? Recordemos, Miguel, por ejemplo, cómo trabaja con él, con la naturaleza, en el discurso de la academia también. Y en tu caso, es fundamental el personaje de Jero. Vamos, es que eres tú prácticamente el personaje del libro del Tesoro. Me cuesta aceptarlo porque Jero no me gusta mucho como personaje, pero sí que soy yo. Pero, claro, vive peripecias que tú has vivido en las excavaciones. Bueno, desde ese letrero que dice prohibido hacer escarbaciones, Sí. ¿no? Y habla un poco, es un libro que habla de a veces lo difícil que es la comunicación entre las personas que viven en un lugar donde hay un tesoro arqueológico y el arqueólogo, al que le ven como un intruso que muchas veces viene a llevarse o a robar los tesoros, o vete tú a saber que esa experiencia que tú la has vivido muy de cerca le sirvió a tu padre para hacer una novela, El Tesoro, que quizá no es de las más conocidas, sin embargo se hizo la película de Bercero, pero es una novela deliciosa y tiene mucho de ti. Yo no coincido De mucho tu contigo, experiencia. pero vamos, ¿No te ahora gusta? contaré algo de las novelas. Pues- La novela efectivamente es El Tesoro, se debe publicar allá por el año 85, 84, 85 más o menos, y efectivamente cuenta una peripecia que me ocurrió a mí como arqueólogo. Recuerdo muy bien, además, el germen, el momento exacto en el que surgió en la cabeza de mi padre la posibilidad de escribir una novela. Y fue el día de Nochebuena, concretamente, pues de eso, del año 82-83. Mi padre, después de la muerte de mi madre, pasó por unas situaciones muy malas, realmente sufrió unas depresiones terribles, y yo recuerdo haberme acercado, vivía entonces en Madrid, y haberme acercado con mis dos hijos y con mi mujer a pasar la Nochebuena con todos mis hermanos y con mi padre. Y recuerdo la noche de una tristeza absoluta, con una grisura total. Mi padre no hablaba, no levantaba la cabeza del plato prácticamente, y se me ocurrió contarles lo que me había ocurrido. Había aparecido un tesoro de oro y plata de época celtibérica, de aproximadamente época inmediatamente prerromana, en un pueblecito de Zamora. Y el director general de Bellas Artes, que era compañero mío en la Universidad Complutense, me dijo, tienes que ir a hacer una excavación en el sitio donde ha aparecido el tesoro, porque es probable que haya más cosas. Y en todo caso, sabremos si el tesoro es el ajuar de una tumba, o si es el tesoro de un templo, o si es simplemente un tesoro particular de un individuo que lo tenía escondido en su casa. Total, que yo fui al pueblecito en cuestión y allí tuve problemas. Sí, me encontré, es verdad, según subía yo con mi permiso oficial de excavaciones del Ministerio de Cultura, con una serie de carteles en la subida al Castro, donde había aparecido, donde ponía, como dice Carlos, prohibido hacer escarbaciones. Y yo dije, no, esto no reza conmigo, yo vengo oficialmente, yo vengo con el ministro en el bolso, en definitiva. Bueno, pues no fue así, porque a la mañana siguiente oí que tocaban las campanas a rebato en el pueblo y desde el Castro veía muy bien la situación. Llegaron unos tráiler y unos camiones y unos remolques de tractores, se cargaron de gente con herramientas y yo les veía que subían hacia el Castro. Y ya llegaron, a mí me preguntaron, yo estaba con mis alumnos ahí excavando, pero no ha leído usted lo que ponía en los carteles. Sí, pero mire, yo vengo de Madrid, en realidad esto es una cosa oficial. Aquí, aunque venga la reina, fueron la primera palabra que escuché, se hacen escarbaciones. Bueno, total, que efectivamente no hubo manera de hacerles entrar en razón. Y aquellos señores destruyeron prácticamente el yacimiento. Yo me retiré de aquel lugar y lo cierto es que le conté la historia a mi padre y levantó los ojos del plato y dijo, qué bonita historia para escribir un cuento. Y ahí quedó la cosa, sin más.
pero me llamó la atención que al mes me escribió a Madrid. Él nos escribía. A mi padre le encantaba escribir y nosotros le teníamos que contestar. Habíamos aprendido que era de buena educación contestar por escrito también. Y me sorprendió que me mandaba 8 o 10 folios con el cuento escrito. Y a mí me pareció más bonito el cuento que la novela después. Pero se vio que le había sacado un poco de la situación esta de atonía y de parálisis escribidora, y se ve que se animó y dijo, bueno, si me ayudas un poco más, si me cuentas alguna cosa más, podría escribir una novela. Y acabó convirtiéndose en una novela que a mí me parece que no es, desde luego, ni mucho menos la mejor de mi padre. Pero en todo caso, se da esa paradoja, Carlos, de que a mi padre siempre le habían acusado de aplicar eso del desprecio de corte y alabanza de aldea, diciendo que se alineaba siempre con la gente del campo, un poco en contra de la ciudad, en contra del poder en muchos casos, si se quiere, y en este caso ocurre un poco lo contrario, es decir, que los que no quedan demasiado bien son las gentes del campo en relación con los señoritos de la ciudad que llegábamos allí. En fin, aquello terminó, solo se lo cuento a título de curiosidad y porque es divertido de alguna manera. A los pocos meses mi padre escribió la novela, publicó la novela, y pocos meses después de editarla nos llegó una carta del Ayuntamiento de Arrabalde diciendo que Delibes padre y Delibes hijo habían sido, Arrabalde era el pueblo, ya lo he confesado, no lo tenía que haber hecho, eran declarados personas non gratas por aquel ayuntamiento. Es verdad que 5 o 6 meses después nos escribían diciendo, bueno, que la gente del pueblo finalmente eran tan buena, que habían decidido suspender la medida. Pero vamos, Delibes no creas tú que era mucho de dejarse llevar por los hijos, ¿eh? Hombre, sí, de vez en cuando le echábamos una mano en alguna cosa que nos pedía, pero Delibes era muy bravo, era... En los últimos años de su vida, por ejemplo, Carlos no consentía ya firmar escritos conjuntos. Es decir, cuando él tenía que emitir su opinión, no era escribir firmando con 25 o con 50. Él decía, yo quiero adherirme a esa iniciativa, pero voy a decir exactamente lo que yo quiero decir. Y bueno, pues con los hijos no digo que pasara exactamente lo mismo, pero él era para estas cosas una persona que actuaba con mucha independencia. Pero vamos a hablar de una novela en la que precisamente, siendo independiente y siendo Delibes y siendo todo lo que tú quieras, necesitó ayuda. Y una novela que además le hizo volcarse sobre sí mismo, cambiar la manera de escribir. Estoy hablando del Hereje. Una novela que le obliga por primera vez a documentarse a lo bestia, por encima muchas veces de lo que él era capaz de asimilar o de entender, buscar casi una totalidad de documentación. Una novela que además inaugura casi en España la novela histórica buena, porque luego la mala vino después y se sigue manteniendo ahora en todo lo alto, ¿no? Pero en esa novela tú también echaste una mano en la parte de la documentación, junto con, por supuesto, pues con Teófanes o con Anastasio, pero hubo ahí un Delibes que de repente cambió y se puso en otra tesitura que no era la suya, de trabajar de oído, de trabajar de todo lo que él sabía, conocía y de escribirlo quizá con una gran facilidad, ¿no? El Hereje fue una novela que le causó gran dificultad y sobre todo tuvo que aprender mucho. Incluso pues cuando hablas con Teófanes, ¿no? Pues él cuenta que quería no solo entender qué pasó, sino entender qué cosa era eso de la libertad de conciencia, qué cosa era eso de los herejes y entender el proceso mental. Fue un reto para él. ¿Cómo recuerdas tú esta novela? Voy a empezar con 2 incisos. Una, que me da vergüenza hablar del Hereje aquí, estando Mario Crespo a mi lado, que es el autor de una edición crítica del Hereje absolutamente excepcional. Sabe mucho más del Hereje y de cómo se gestó el Hereje él que yo. Y luego la otra, esta es la curiosa, a lo mejor es una gansada a lo mejor por mi parte, pero me gusta que ustedes la conozcan. Y es que al poco tiempo de editar Miguel Delibes aquel libro, circuló, pero no circuló en la calle, incluso en ambientes académicos,
la idea de que a Delibes le había escrito aquella novela un negro, que Miguel Delibes no hacía novela histórica y que era una novela de un tipo que jamás había intentado acometer el escritor. Y bueno, a mí estas cosas me hacen cierta gracia porque máxime estando hoy Mario aquí en la mesa, pues él sabe efectivamente la enorme cantidad de trabajo. Nunca mi padre dejó de una novela tanto trabajo o tantas muestras de trabajo de elaboración como en el caso de este. Hay no sé cuántas versiones corregidas, aumentadas, guiones previos, dibujos de cómo se hacían las cosas. En fin, es solo una broma, pero es verdad que eso, la idea de que no era una novela de Delibes, incluso ya la he oído en mi propia universidad, de profesores de literatura. Bueno, y dicho esto, pues hombre, yo lo que le ayudé no fue demasiado, Carlos. Es decir, que tuvo ayudantes mucho más importantes. La idea, hace poco le escuchaba a un hermano mío, a Juan, que decía, claro, a la gente le llamó mucho la atención, era una novela completamente distinta de las de Delibes. Yo en eso no estoy de acuerdo, en absoluto. Me parece que hay muchísimo del fondo de Delibes. Lo más importante probablemente es que las novelas, los protagonistas de las novelas de Delibes son siempre perdedores. Y el pobre Cipriano Salcedo, que es el iluminado de la novela, pues es desgraciadamente un perdedor. Bueno, no sé si desgraciadamente, habrá quien tenga sus teorías sobre el particular, si quería o no que muriera Cipriano Salcedo y sus ideas, ¿no? Pero yo creo que es una novela con Castilla como fondo también, una novela de personajes. A mí me parece que sí que es una novela de Delibes más. Pero ¿cómo se le ocurre de repente entrar a escribir una novela histórica? En esto tuvo la culpa un amigo suyo, que era catedrático de Derecho Penal y que se llamaba, de apellido Torío, y no me acuerdo ahora del nombre, Ángel Torío. Es que estoy perdiendo la memoria a pasos agigantados. Y Ángel Torío iba a una tertulia con mi padre al Hotel Felipe IV en Valladolid todos los sábados y un día le dijo, oye Miguel, ¿no has echado una ojeada a este fragmento de la historia de los heterodoxos españoles de don Marcelino Meléndez Pelayo? Es apasionante, es una historia vallisoletana de los luteranos. Dice, pues la verdad es que no, sé del foco luterano de Valladolid, pero no lo he leído. Y quedó absolutamente prendado de la historia. Y desde luego fue la chispa de que acabara entrando en este asunto. Y ahora bien, aunque mi padre, eso la gente no lo sabe tampoco, mi padre era catedrático de historia en la Escuela de Comercio. Es decir, que tampoco era un advenedizo a la hora de entrar en un tema de historia. Yo a mi padre le he visto discutir a veces con los catedráticos de Historia Económica sobre la Hansa y la Liga Hanseática y el comercio en el Báltico y tal, y yo decía, oye, mi padre parece que sabe otras cosas distintas de las que la gente supone, ¿no? Entonces, a él le apasionó esto, pero era consciente de que tenía que documentarse muy a fondo para que aquello discurriera perfectamente engrasado, ¿no? Que no hubiera errores, que no hubiera problemas a la hora de ucranías, por ejemplo, de que dijera cosas que no existían, que realmente existían. Y él se puso en contacto con gente y lo hizo con muchas personas. Uno fue Teófanes Ejido, un catedrático de Historia Moderna muy especializado en el siglo XVI y que sabía muchas cosas de erasmismo y de luteranismo, y se puso en contacto con más gentes también. Y a mí, desde luego, me pedía también ayuda de vez en cuando, pero yo la ayuda tenía que ir a recabarla de otras personas, porque yo me dedico a la edad del bronce y no a la edad de oro. Y es verdad que de vez en cuando me decía, oye, Germán, que tenemos que ir a Pedrosa. Y nos íbamos con el coche a Pedrosa a ver qué descubríamos del pueblo al que iba el protagonista Cipriano Salcedo a entrevistarse con el hermano del doctor Cazalla. Y es verdad que me decía, necesito información sobre caminos del siglo XVI o de vestimentas, y yo le llevaba a Carmen Bernis. Pero vamos, realmente fue un trabajo brutal de mi padre. Necesitó años para poder escribir la novela. O sea, fue la gran diferencia. Yo creo que el resto, por lo demás, yo sigo pensando que es una novela que cualquier persona un poco conocedor de la obra de Delibes, sin decirle que era de él, hubiera sabido que la había escrito mi padre. Me gustaría también que, como has heredado, digamos, el ser el consejero del periódico y por lo tanto
vinculado al periódico, pues estás un poco al tanto siempre del periódico. También que nos contaras cómo él, como periodista, defendió el periódico y siempre estuvo pendiente del periódico hasta el final, porque también parece que hay un momento determinado de la historia, vamos a poner como si fuera las ratas el punto de inflexión, en que el narrador devora al periodista y ya no se acuerdan, o parece que el periodista desaparece, digo para el común, pero no es así ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, él siempre ha estado muy vinculado no solo al norte de Castilla, como articulista, escribiendo en muchos periódicos, y luego, al final de su vida, también en el consejo del periódico, en el consejillo, en el consejo. El otro día hablamos del consejillo aquí. ¿Cómo es esa herencia también del periodismo y esa visión de tu padre tan pendiente del periodismo siempre? Bueno, yo creo que sí. Mi padre tenía muchos hijos y fue un pluriempleado importante, de manera que él trabajaba en el norte de Castilla, el Diario de Valladolid, era catedrático de la Escuela de Comercio, en Valladolid también, escribía sus novelas y de vez en cuando escribía también, aparte de dirigir el periódico, pues escribía en la prensa, etc. Bueno, y yo creo que si le hubieran preguntado en un determinado momento, es más, yo creo que alguna vez lo llegó a decir, que con cuál de todos esos oficios se hubiera tenido que quedar, no hubiera dudado que con el de periodista. Es decir, que él se consideraba periodista por encima del todo y decía que el periodismo era un buen borrador de la literatura. Es decir, yo creo que él no concebía, en el fondo, la literatura y el periodismo como dos cosas distintas, de ninguna de las maneras. Y bueno, a lo mejor hay que recordar también como en un determinado momento, cuando él se da cuenta de que el periódico ya tiene una cierta personalidad y tiene un cierto peso específico dentro de la prensa y dentro del norte de Castilla, ve que está tan constreñido por la censura, él se rebela un poco contra eso. Y cuando ve que en el periódico no le dejan denunciar las cosas que le parece que hay que denunciar, de la atonía de Castilla, de la pobreza de Castilla, de los precios políticos del trigo, etcétera, etcétera, él dice, decidí que ya que no me dejaban hacerlo en el periódico, lo iba a hacer en las novelas. Y eso lo cuenta ya directamente en Las ratas. Dice, y me daba cuenta de la miopía de la censura. Dice, yo decía todas las barbaridades en la novela de Las ratas, de la situación de atonía y de desastre de Castilla, las contaba en mi novela y ahí pasaban desapercibidas a la censura, mientras que en el periódico no me hubieran dejado decir nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que Delibes es curioso porque a lo mejor deja de mostrarse en el periódico más, pues eso, a partir de los años 60, cuando empieza a sentirse cansado. Y lo que sí que puedo decir, y esto lo quiero decir además, es que siendo ya muy mayor mi padre, hablábamos mucho. Yo tuve una relación muy estrecha con él los últimos 10 años, hasta el punto de que no tengo ningún problema en afirmar que se convirtió en mi mejor amigo. Yo no tenía una relación, salvo con mi mujer y con mis hijos, más estrecha que con mi padre. Ni ningún amigo puede presumir de lo mismo, si es que se puede presumir de ello. Y lo que sí que me dijo es que nunca había vivido días tan amargos como los de la presión del Ministerio de Información y Turismo, de la época de Fraga y Iribarne, de la Dirección General de Jiménez Quílez, como los de aquellos años del norte, que no le habían dejado prácticamente vivir. Enfermaba con cierta frecuencia y ¿a dónde se iba? A su refugio de Sedán, siempre. Pero vamos, el periodismo yo creo que fue, y que si tuviera que definir a Delibes, habrá quien diga, hombre, no, literato o lo que sea, él seguramente hubiera dicho, no, yo soy periodista, por encima de todo. Y le encantaba efectivamente luego ir al norte de Castilla, participar en el consejo. A mí eso, ya que está Carlos y está Íñigo aquí delante, yo ahora estoy en el Consejo del Norte de Castilla y tengo la impresión de que en el periódico importa mucho más el aspecto económico y la marcha económica del periódico que el periódico como documento de prensa. Y eso desde luego en la época de mi padre no pasaba. Cuando él iba al consejo
él aparecía todos los días, leía el periódico, todos los días arrancaba las cosas que le gustaba y que no le gustaba, y ahí sacaba y ahí iba leyendo la cartilla a la gente. Se han publicado 3 veces el mismo titular en 2 páginas seguidas. Es decir, él lo vivía, eso lo vivía a fondo, lo vivía de una manera intensísima. Un periodista de raza, yo creo. Sí. Íñigo puede dar testimonio de la manera en que seguía pendiente de la noticia y del error de la noticia y de las equivocaciones de la noticia le dolían más que las erratas de un libro. Él llegaba, el consejillo era como una representación del consejo, pero más centrada, primero informal y centrada en cuestiones editoriales puras. Entonces él llegaba, se sentaba allí, venía con sus cazadoras, sin tal, como hay que ir. Y empezaban a hablar del tiempo, de tal, y de repente hacía así y sacaban los recortes. Sí, siempre yo hago los recortes. Y empezaba a desplegar, era un taquito de recortes encuadrados, perfectamente doblados todos, y iba sacando uno a uno, cortaba la noticia. Aquí decimos calle de Paco Suárez. Calle de Paco Suárez, pero ¿esto de calle de Paco Suárez qué es? Hombre, la zona de Copa se llama coloquialmente Paco Suárez, pero ¿a quién se le ocurre llamar Paco a don Francisco el arzobispo? ¿A quién se le ocurre? Y así va tocando tema a tema, ¿no? De las cosas que él había visto. Sí. Bueno, como nos vamos acercando ya un poco al final, y porque yo también le quiero preguntar a Fernando un poco por el centenario de Delibes. Hace un ratito estaba Germán diciendo que estáis todos los hermanos movilizados de marcha por este caballero que os tiene trabajando por un centenario intenso, un centenario además, Fernando, que ha sido anómalo desde todo punto de vista. Traspasó el año, ha traspasado el año y medio y le queda otro medio recién autorizado ahora para que sea centenario. Se han hecho muchas cosas, se han pedido infinidad de cosas. Germán, no habéis parado de moveros en este año, por mucho que... Estamos un poco quejosos con el presidente de la fundación porque abusa de nosotros. ¿Cómo ha sido cómo está siendo? Porque ahora estamos en una segunda inflexión, ¿no? Es bueno que se renueve de nuevo por un tiempo y tenéis todavía un montón de proyectos por hacer y que no se han podido hacer. Menudo años. Fíjate, Carlos, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchas gracias al Diario Montañés y al Ateneo por acogernos y por organizar estas jornadas. Eso antes que ninguna otra cosa y sobre todo gracias a ustedes por estar hoy aquí. El centenario del IBES. Bueno, pues el centenario del IBES, y lo dije cuando entré en esta querida fundación, era un caballo que ya iba al galope y que había que intentar no caerse. Ese caballo fue... vamos a decir que refrenado por esta desgraciada pandemia, pero eso no ha significado ganar en calidad de vida, todo lo contrario, ha significado tener que esforzarnos en creatividad, en buscar nuevos canales, en ver de qué forma podíamos, no voy a decir superar una situación difícil, porque nunca se supera, pero sí no rendirnos, no entregar el centenario del IBES y darlo por perdido. La verdad es que hoy, día 30 de junio, termina el centenario del IBES como acontecimiento de excepcional interés público, si no fuera porque acabamos de recibir de parte del Congreso la noticia de que se ha aprobado una prórroga que llevábamos buscando desde hace bastante tiempo ya y que nos permite prolongar las actividades del centenario hasta el 31 de diciembre. ¿Qué ha significado para nosotros el centenario de Delibes? Bueno, pues fundamentalmente lo que buscábamos era intentar subir un pequeño escaloncito en la actividad de la Fundación, llegar a otros públicos, explorar nuevos formatos, pero también quitarnos la idea de que esto tenía que ir por su propia inercia. Hemos aprendido en el camino que el centenario de Delibes en realidad requiere de muchos padrinos, de mucho trabajo, de organizar un poco el trabajo. En el año pasado hicimos 52 proyectos y ahora mismo tenemos 63 y para eso hacía falta estructurar, hacía falta definir una pequeña línea estratégica, modesta, pero una línea estratégica que nos hizo agrupar los proyectos en torno a 4 ámbitos de trabajo que son 4 líneas de defensa de Miguel Delibes: la defensa del medio rural,
en todas sus acepciones: dignificación, por un lado, recuperación de un conocimiento, de un habla, de un lenguaje, un léxico, pero también denuncia de un abandono. La defensa de la naturaleza compatible con la caza y con la pesca, incluso poner de manifiesto que en ese conservacionismo fue en España un visionario. La defensa y el trato siempre tierno de la infancia, y la defensa de los desfavorecidos, pero no desde una perspectiva caritativa, que probablemente sí la hubo, sino desde una perspectiva de uno de los atributos, Germán, de tu padre probablemente más marcados, que es el de la justicia social. El concepto de justicia que maneja Delibes es tan duro que se lo aplica a sí mismo, y en algunos momentos llega uno a decir si no se está cargando demasiado a la mano, ¿no? Entonces, en torno a esas 4 perspectivas intentamos organizar nuestros proyectos, y hoy en día, que ya tenemos algo más de visibilidad, puedo decir que nos ha servido para saber un poco hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Obviamente iremos abriendo distintos campos, iremos explorando otras facetas, pero si cruzamos esos 4 ámbitos como decía Íñigo al comienzo, con esa faceta o esa visión tan poliédrica de Delibes, que a la vez que periodista era escritor y profesor en la Escuela de Comercio, y además era conservacionista, y además era una persona deportista, y además se lleva al teatro y al cine, etcétera, 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 pues tenemos una matriz más que amplia para poder llevar a cabo nuestra actividad. Somos una fundación que, dentro de lo que cabe, tenemos 3 objetivos compartidos con prácticamente cualquier fundación literaria, que son los de conservar el legado de nuestro escritor, divulgar su figura y su obra, y fomentar el estudio y el análisis de Miguel Delibes y de su obra. Pero tenemos un 4º objetivo que creemos que es enriquecedor, que es el de generar reflexiones en la sociedad a partir de los temas que le preocupaban a Delibes. Si lo hemos conseguido hacer mejor o peor en el centenario, pues no soy yo quien para decirlo, y además creo que para eso hace falta un poco de perspectiva y de tiempo, pero lo que sí que tengo claro es que hacia donde queremos llevar la fundación es a cada vez más quizás involucrar a otros públicos, trabajar mucho con infancia, trabajar mucho con escolares, intentar dejar una huella, huir un poco de lo efímero del evento, y trabajar más en las cosas que van dejando pozo año con año, que al final es en lo que confiamos que puede ayudar un poco a aportar, ¿no?, desde la fundación. Para un hijo, este centenario, 10 años después de su muerte y ya 100 años de celebración del centenario, todas estas actividades y todo este posicionamiento de la fundación y del centenario, y más en tu caso, que tu padre era tu amigo y que lo conocías muy bien, ¿que te ha descubierto alguna cosa que no supieras? ¿O lo puedes mirar, lo estás mirando desde otra manera diferente ahora, 10 años después? Porque ahora la perspectiva ya no es la misma de aquel momento, y encima hay una cantidad de aportaciones durante todo el centenario que incluso para sus propios hijos yo creo que tiene que haber novedad. Yo realmente no me atrevería a decir que conozca cosas nuevas de Delibes, pero lo que sí que me llama extraordinariamente la atención es que 10 años después de su muerte, Delibes siga concitando tanta atención y tanta simpatía por la gente. Vamos, su presencia aquí, que agradezco extraordinariamente, creo que es una buena muestra. Y en cuanto a si estás haciendo bien las cosas o no desde la Fundación, Fernando, pues yo incluso quiero pensar que los últimos años de Delibes, enfermo y tal, seguramente era menos reconocido de lo que pueda serlo en la actualidad. Nos dicen los editores, que es una cosa rara, normalmente cuando mueren los autores, lo normal es que las tiradas de los libros bajen de manera importante, e incluso hay autores que prácticamente desaparecen dejan de editarse sus libros prácticamente del todo. Pues en el caso de Delibes, sorprendentemente, todos sus libros están vivos, es decir, que no hay ninguno descatalogado. Pues es una cosa rara. A mí eso es algo que me llama verdaderamente la atención. Y el otro día me preguntaba una periodista del diario, concretamente,
que a qué aspiraba la Fundación Delibes. Y yo le decía que ponemos mucho énfasis, en principio, en intentar animar y estimular la lectura de Delibes entre los jóvenes y entre los niños, porque nos parece efectivamente que si queremos que su legado literario y humano, incluso personal, permanezca, pues tendrá que ser efectivamente sembrando entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Y yo no sé si me dejas, yo quería hacer una pequeña declaración delante de todos estos amigos delibistas y quería decirles, y además sé que mi padre no me hubiera perdonado no decirlo, porque es una cosa absolutamente sincera, que mi padre era un absoluto enamorado de esta tierra. Se consideraba, siempre hablan de un escritor castellano y de un hombre de Castilla, pero él tenía sus raíces, él no hubiera dicho cántabras, montañesas, hubiera dicho, seguramente hubiera dicho montañesas. Discutió un día de esto con Revilla. El día que le impuso la medalla de oro de Cantabria, le dijo, ¿viene usted de la montaña? No, don Miguel, vengo de Cantabria. Decía, bueno, eso de Cantabria es muy moderno, decía mi padre, decía Revilla, ¿qué va? Es mucho más antiguo. Vamos, no se pusieron muy de acuerdo. Mi padre era un absoluto enamorado de estas tierras. Y no me extraña porque, desde luego, sus raíces familiares son completamente de aquí. La familia de la madre era de Limpias, concretamente, y la familia de la madre era de Molledo, y la familia de la madre era de Limpias, y la familia del padre era de Molledo. Antes he comentado que el francés se casó con doña Saturnina en el año 1864. Y bueno, el padre de mi padre nació en Molledo también, mi abuelo Adolfo, y el abuelo Adolfo todos los años era un modesto catedrático de escuela de comercio con 8 hijos y con una economía muy quebrantada, eso lo ha escrito mi padre, y dice, pero siempre se las apañaba para ahorrar un poco de dinero y alquilar una casa en Molledo, normalmente. Y cuando no encontraba el Molledo, que esto me llamó mucho la atención, me llamó porque yo pensé que esto de ir a veranear sería más fácil en aquella época, la alquilaban Suances. De manera que la infancia de mi padre, en gran medida, esa infancia no urbana, vallesoletana, transcurrió en estas tierras. Y fue un hombre tan feliz y tan identificado con el Valle de Iguña, que ahí yo creo un detalle muy esclarecedor de lo que significó para él, y es que cuando se casa con Ángeles, mi madre, en el año 1946, no piensa, como era lo normal en la época, en un viaje a Mallorca o a un lugar más o menos exótico, no, alquila un taxi y se vienen a la casa alquilada por el padre, el Molledo Portolín. Miguel quería contarle a Ángeles todo aquello, todas aquellas maravillas que le habían pasado de niño. Quería compartirlas con ella desde el primer momento. Y eso continuó prácticamente hasta el final de su vida. Es verdad que Ángeles, la familia de Ángeles estaba más vinculada a Sedano y terminamos allí, pero no había verano que no pasáramos 2 o 3 veces por Santander, que no pasáramos por Molledo a ver los parientes que todavía nos quedaban allí, de no ir a Suances, nuestros veraneos en Suances y el Molledo de chicos también de la misma manera. Yo le recuerdo, y además le recuerdo a Delibes disfrutando muchísimo, a veces asustándonos un poco, porque era bastante buen nadador, no nadaba con muy buen estilo, dice, no, a mí me basta con sostenerme, pero en la playa de Suances nos amenazaba de vez en cuando diciendo, me apetece mucho cualquier día acercarme hasta la isla de los conejos. La isla de los conejos la veíamos como muy lejos, digo, se nos ahoga el padre por aquí, ¿no? Pero eran estas cosas que ocurrían. En fin, quiero decirles que desde luego era un enamorado de su tierra y de manera justificada, que duda cabe. Nosotros ahora los hijos hacemos, como homenaje a Miguel Delibes, hacemos una ruta ciclista en verano. Mi padre iba a ver, cuando era novio de mi madre, iba desde Molledo hasta Sedano, eran 100 kilómetros en bicicleta. Dice, si me gastaba los pocos duros que tenía en el tren y en el autobús que le hacían falta, dice, no me podía quedar ningún día en la fonda de Sedano. Decidía coger una camisa y unos calzoncillos, los ataba al soporte de la bicicleta, subía, dice que la subida de las Hoces hasta Reynosa, que eran insufribles, y desde allí ya llegaba al atardecer a Sedano tan ricamente, ¿no? Y bueno, pues los hijos decidimos cuando murió que queríamos hacerle un homenaje, y el homenaje es que hacemos la misma ruta, pero en sentido contrario.
Y en Molledo nos reciben todos los veranos. Este año está ya planteada la ruta para el día 5 de agosto, suele ser el primer jueves de agosto, y es para nosotros una fecha emblemática. La familia se reúne, somos muy familiares, que conste, pero se reúne el día de Nochebuena y el día 5 de agosto, que es el de la clásica Max, la llamamos. Y se llama Max porque Miguel Delibes, antes de escribir en el norte de Castilla, entró allí en el periódico como caricaturista. Era bastante buen dibujante. De hecho, él hubiera querido estudiar artes y oficios, pero su padre le dijo, no, quería estudiar Bellas Artes en Madrid, pero su padre le dijo que con 8 hijos no había de qué, que estudiara algo en Valladolid, estudió Derecho y Comercio. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, se dedicó a estas cosas y firmaba las caricaturas como Max. Era novio de Ángeles, entonces, de mi madre. La M era de Miguel, la A de Ángeles y la X del futuro incierto que les esperaba a los dos. Bueno, pues nada, esto les quería decir, que Delibes y Cantabria son lo mismo, prácticamente, son todo uno. Muy bien, pues... Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas con ustedes, a quien quiera preguntar, pero antes de eso yo le quería preguntar a Mario, que lo tenemos allí, sin que haga spoiler de su próxima intervención, por este amor de Delibes Cantabria, de Delibes la montaña Delibes, un amor compartido, ¿no? También de vuelta. Sí, sin duda, ¿no? Y hemos hablado ya muchas veces de ello y sobre esa relación entre Delibes y la montaña, efectivamente, que él nunca, seguro, que nunca habría dicho lo de Cantabria, aunque sí que lo escribió varias veces, porque... Pero sí que efectivamente incluso la relación con algunas personalidades de Cantabria, de la cultura local, amigos que tuvo, José Ángel de Lucio, también el abogado que escribió, que dibujó, que trabajó como caricaturista, bueno, trabajó, se dedicó de manera aficionada a la caricatura y que tiene cartas con Delibes. Isabel Susboe, que es una profesora que trabajó en la tesina de las primeras novelas de Delibes. Manolo Arce, por supuesto, en fin, unas relaciones muy intensas no solamente con el paisaje, sino con el paisanaje, ¿no? También. Incluso las relaciones, bueno, pues de casi tangenciales, como las que tuvo con Bartolomé Benassar, que veraneaba el profesor de la Universidad de Toulouse, creo, que veraneaba en Somo, ¿no? Entonces quedaban en verse los veranos en Somo y a pescar en el Asón. En fin, son unas relaciones realmente entrañables que hemos tenido ocasión de bueno, por dilucidar en alguna obra, ¿no? Entonces es muy interesante y la verdad es que es un lujo no solamente compartir o estar en esta mesa, sino escucharos y sobre todo a Germán, porque aparte de las cosas que cuentas, realmente es que lo cuentas muy bien. Y lo digo honestamente. Yo creo que eso es una cosa que hay que valorar cada vez más. Me parece, Germán, lo digo. No por regalarte el oído. Un sabio como Mario Crespo. En fin. Y luego quería, Carlos, que habéis comentado lo de la... has dicho con El hereje que se trata de una buena novela histórica, de las buenas, ¿no? Y entrar en la Fundación Miguel Delibes y ver toda la documentación enorme que se conserva de esa novela y de otras novelas, pero especialmente de esa novela que le llevó a un Delibes de 75 o 76 años a embarcarse en un proyecto de ese calibre, de esa finura, de esa complejidad, que es nada menos que hacer una historia, trazar una historia de un hereje en el Valladolid del siglo XVI, es realmente admirable. Y tenemos el lujo de que en la Fundación se conserva todo ese material y que un investigador realmente lo tiene muy fácil para desentrañar un poco todos los secretos de cómo se construyó la historia, en la cual efectivamente Germán tuvo no tanto que ver como le atribuían. Pero yo quería solamente indicaros que esa calidad de la novela histórica yo creo que se establece por tres criterios muy claros. Lo primero, por Menéndez Pelayo,
por la emoción que le supone a Delibes, que se constata en la novela y en los apuntes que deja también, la emoción que le supone la lectura del capítulo de los heterodoxos y el estilo de Menéndez Pelayo, que es un estilo admirado por los más grandes escritores del siglo XX, por ejemplo Ferlosio, también, que admiraba absolutamente el estilo de Menéndez Pelayo. La investigación enorme y delicadísima que tuvo para trazar esa historia en ese contexto histórico, incluidos los viajes a Pedrosa y meterse en el personaje, y como tercer aspecto, el creer en el personaje. O sea, tú te estás creyendo la novela, absolutamente, desde la primera página hasta el final. Eso yo creo que es una clave, me parece a mí, del hereje y de esa bondad del hereje, que yo creo que, con lo que dice Germán, que encaja perfectamente con la obra de Delibes. Es una culminación absoluta, es un canto a la libertad de conciencia, es un canto a la historia, es un canto a la España que pudo ser, pero sobre todo es un canto a la cultura y un canto al individuo, al individuo lector, el individuo que cree en sí mismo, el individuo emprendedor, que es, yo creo, que lo que fue él también, ¿no? De eso hablaremos algo el día 13. Bueno, gracias. Sí, Fernando, precisamente la libertad de conciencia que has mencionado es una de las líneas maestras de la Fundación. Pero fijaros que estamos hablando de libertad de conciencia en un hombre que sufrió la libertad de expresión, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque una cosa es que no te dejen decir lo que quieres decir y otra cosa es que no te dejen pensar lo que quieres pensar. Para mí eso es otra maestría más de este libro. Yo creo que vosotros habéis valorado mucho, no solo lo que es materialmente la lucha con la censura, que eso sería la libertad de expresión, sino lo que realmente significa la libertad de conciencia, ¿no? Como modo de entender el mundo, lo habéis valorado mucho en las líneas. En realidad vivimos tiempos en los que creo que la gente en general busca a qué aferrarse en todos los aspectos de la vida, desde lo más profundo hasta lo más superficial. Y este libro en particular, tú lo sabes bien, Carlos, porque hemos tenido alguna conversación al respecto, a nosotros nos servía en bandeja de plata la posibilidad de discutir cómo estamos hoy en día en relación a las libertades en conjunto, ¿no? La libertad de conciencia, por un lado, la libertad de expresión, y si encima lo cosíamos a la faceta de periodista de Delibes y a cómo tuvo que enfrentarse a la censura y cómo la fue sorteando, pues digamos que ya estaba el proyecto hecho encima de la mesa, que es el de ¿por qué no sentarnos a hablar de cómo está hoy en día el ejercicio de una profesión como es la de periodista, cómo está hoy en día el acceso a la verdad, a la libertad, la posibilidad que tienen los medios de realmente describir una situación de forma objetiva, etc. Al final, toda esta reflexión nos ha llevado a uno de los proyectos precisamente para los que necesitábamos esta prórroga del centenario, que es un Congreso Internacional de Periodismo que queremos poner en marcha en Valladolid en octubre de este año, en el que quizás seremos un poco pretenciosos, pero queremos reflexionar sobre eso, sobre la libertad de prensa, la libertad en su más amplia expresión y la libertad de ejercicio del periodismo en la época de la posverdad, de las fake news, etc. Pues si ustedes quieren preguntar alguna cosa, todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Con Miguel Delibes será con quién? Con Narciso Yepes. Pues mire, la verdad es que se hicieron amigos ya bastante mayores. No le puedo decir ahora exactamente qué año, pero los dos matrimonios vivía mi madre, desde luego todavía, y mi madre falleció en el año 1974, y se solían ver con cierta frecuencia en Madrid o también en alguna finca que tenían los Yepes por el sudeste, tal vez por Murcia o por Almería. Y
eran muy buenos amigos. Yo recuerdo luego haber visto, después de la muerte de mi madre y la muerte de Narciso, a Marisia Yepes, a la mujer, reunirse con mi padre. La hemos ido a ver a Madrid. Sí, tenían una gran amistad. Mi padre tenía muy mal oído. Dicen que era un escritor que tenía buen oído, pero cantaba muy mal, y esto de la música no lo entendía demasiado bien, pero le encantaban escuchar. Tocaba en nuestra casa de Sedano, tocó Narciso Yepes alguna vez. Sí. Eran buenos amigos, sí, mi padre les admiraba mucho. Bueno, ahí tenemos una pregunta, sí. El ambiente que había en el Valle de Guinness hace 45 años, cuando los niños, cuando estuvo aquello hablando de... Pero mi gran sorpresa fue, cuando pude leer el directo, ver, no, que siempre todo lo que yo había leído era actual, del siglo XX, más o menos sencillo, era ambientado, con ferrocarril y teléfono, y de repente meterse en el siglo XVI, que ya justo. Y eso me parecía que debería con alpargatas en el siglo XVI. La tremenda sorpresa. Que cuando yo lo contaba en el medio, tenía una casa. Cuando yo lo contaba, me decían, ya, pero como el camino, en un momento, haz el favor de leer todo lo demás. Sí. Pues hay una cosa curiosa, porque yo creo que citas las dos novelas más antitéticas en cierto aspecto de mi padre. En este caso, en cuanto al esfuerzo y a la elaboración. El camino, dice mi padre, que lo escribió en Molledo, en unas vacaciones, concretamente en 3 semanas. Y me cuentan algunas hermanas de mi padre, dice, escribía por la mañana y como las novelas por entregas del siglo XIX, nos leía el capítulo por la tarde a todos los primos y a todos los amigos de por allí. Y efectivamente luego uno va al original del Camino y se da cuenta de que es un original, es una de las pocas novelas un poco optimistas de mi padre, poco corregidas, no le costó demasiado escribirla. Y El hereje, por el contrario, fue todo lo contrario. Es decir, que no hay una novela de la que haya habido tantas copias de Miguel Delibes. Mi mujer era la secretaria de Delibes y se las pasaba a máquina. Y hay los originales a mano, los originales a máquina. Me parece que hay 4 originales a máquina corregidos uno detrás de otro. Es decir, que al final es el mismo Delibes, pero qué Delibes tan distintos. Yo creo que el propio Delibes se quedó sorprendido de escribir El hereje. A veces le preguntaban, en alguna ocasión, con qué novela suya se quedaría. Y decía, mire, yo creo que a mí me gusta mucho Viejas historias de Castilla la Vieja, que es casi un conjunto de relatos. No sé si tiene unidad como novela, realmente no. Dice, es una novela muy sencilla, un libro muy sencillo y me gusta mucho. Dice, pero de la que me siento más orgulloso es del hereje por el esfuerzo que me obligó a hacer. Dice, porque yo no sabía muy bien si ya con la edad que tenía iba a ser capaz de sostener, dice, al mismo tiempo 300 o 400 personajes. Bueno, pues si a usted le sorprendió, creo que a Delibes también. Yo creo, si me permitís un inciso, justamente que has mencionado a Pepi como secretaria de tu padre, cuando estuvimos haciendo la edición crítica del hereje, evidentemente hablamos con Pepi y hubo un momento, yo creo que esto lo puedo contar, que Pepi... No sé lo que vas a yo contar. Creo que sí lo puedo Pepi contar. es su mujer. Vamos a ver. Lo voy a Espero contar, no sorprenderme yo. lo voy a contar, luego me dices. Bueno, entonces ella hubo un momento que me dijo, bueno, yo es que vengo muy, muy disgustada porque resulta que sí, en la fundación hay un montón de cosas, pero es que mi suegro me mandó romper un montón de papeles, que es que él tal, y es que lamento muchísimo ahora no poder ofrecerte esos papeles que él me mandó romper. Y claro, yo le dije claramente, digo, mira, Pepi, has hecho fenomenal rompiendo esos papeles, porque yo creo que ya tenemos mucho ya ya, o sea, ya no podemos más. O sea, menos mal que rompiste esos papeles, cosa que en otras circunstancias no hubiéramos dicho nunca, ¿no? Pero del hereje realmente es que hay una información enorme. ¿Lo podía contar finalmente? Hombre, sí, ¿no? Me habías asustado. Tenemos otra pregunta aquí. Dos preguntas muy breves. Una Germán y otra Fernando.
no he encontrado en ninguna biografía de Miguel Delibes dónde se casaron sus padres. Sí. ¿Parroquia de San Ildefonso puede ser? No, se casaron en Valladolid muy poco convencionales para su época, muy poco convencionales. Mi madre no se casó de blanco. Mi padre no estrenó traje tampoco, ni iba de chaqué, ni de nada, con un traje normal y corriente. En plan un poco contestatario, creo que para gran disgusto de los padres sobre todo de los padres de mi padre. Y se casaron, por otra parte, ni en la catedral, ni en la capilla de su colegio, del Colegio Lourdes. Del Colegio Lourdes. Yo he oído ruta del hereje. ¿Se sigue practicando? Sí, sí, en Valladolid ahora mismo hay 2 rutas para hacer a pie. Una es la ruta del hereje y la otra es nuestro vecino Miguel. En la ruta del hereje se recorren los espacios que están descritos en la novela y en nuestro vecino Miguel los espacios que fueron fundamentales en la vida de Delibes en Valladolid. Y aprovecho también, porque también yo tengo que mostrar un poco de amor por Cantabria, a recomendarles la ruta del camino que ha diseñado Carmen Múgica en Molledo, que es una maravilla de ruta y que además se la enseñan como nadie mejor que Carmen Múgica, a quien le tengo que expresar nuestro agradecimiento. No sé si es para mí, por si acaso digo mal. También pues, por la lectura de las novelas de bueno, cada vez con el tiempo, esta acción también se estudia más y a día de hoy yo he sido cazador, cazo habitualmente en Castilla, en la tercera pareja, luego en Tabla, desde la montaña, que también creamos que hemos enamorado y bueno, cazo gris, cazo torda. La pregunta, digamos, si su padre tenía una cultura de defender la caza, entiendo que el deporte, estar al aire libre, es una media caza, es pero cuando está defender la caza como parte de su vida conforme a la producción de grupos animalistas, ecologistas, digamos que ahora mismo hoy en día estamos presionando tanto en contra de la. Sí, no sé cómo hubiera reaccionado ahora, pero él, en la medida de lo posible, intentó sortear ese tipo de asuntos. Es decir, que le parecía difícil. Dice, hay momentos en que a uno le dan ganas de poner la yugular como los perros para no pelear en un asunto como este. Es muy frecuente la pregunta que hacen de cómo Miguel Delibes, un individuo con esa sensibilidad y con ese amor por la naturaleza, practicaba la caza. Bueno, yo en este sentido lo que sí que tendría que decir, querría decir que la caza que practicaba mi padre, desde luego, no era una caza cualquiera, como decía él, era una caza sacrificada, era una caza de igual a igual en alguna medida, no le gustaban los grandes ojeos, no les admitía prácticamente. Y a mí me parece que en buena medida era una caza bastante noble, muy respetuosa. En cuanto veía que las cosas eran demasiado fáciles, se retiraba automáticamente para desesperación de los hijos jóvenes en ocasiones. Nada, hay que retirarse, que las perdices están muy blandas, que todavía no tienen plumas en el sobaco, decía el día de la apertura. Bueno, pues ese tipo de cosas, lo que quiero decir es que desde luego no era un matarife, pero no intentó en ningún momento entrar en polémicas porque es que es muy difícil. Me parece que era un asunto, él decía, no tenemos nada que ganar y seguramente sí que mucho que perder, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Yo, la verdad, es un jardín en el que tampoco me metería nunca. Pero vamos, en todo caso, celebro que salga a cazar como cazador que soy, de la misma manera que el padre de Daniel el Mochuelo, el protagonista del Camino, que subía a buscar las perdices a Palencia, las que no encontraba en el Valle del Besaya, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos con una última que yo te quiero hacer, Germán. Yo cuando te conocí siempre he dicho que te pareces mucho a tu padre, que eres uno de los chicos que se parecen más en la voz. Soy más todo, optimista que él, ¿eh? Un poco más optimista. Pero hay una palabra que a ver si me la sabes decir tú, que él fue siempre
A lo mejor es independencia esa palabra, o fue libertad, alguno ha dicho cabezonería también, tesón puede ser también. Muy bien. ¿Cuál, sí. y que en cierta manera habéis heredado mucho los hijos, o sea, ser indomeñable, pues lo fue también. Que ese ejemplo, ¿no?, de Delibes que al final yo creo que nos quedamos todos. A mí me gusta mucho dignidad. Es una palabra que me gusta mucho de él, ¿no? Siempre la dignidad, porque además no es dignidad solamente propia con respecto a él, sino es con respecto a terceros. Y ese respeto a la dignidad siempre me ha gustado. Me gustaría que nos dijeras con una pincelada para despedirnos ese ejemplo paterno, ¿no?, de ciertas cosas Hombre, que no se pueden hacer y que no se hacen y que ya está. Y todas las cosas que has dicho de Miguel Delibes son demasiado bonitas como para decir que las hayamos heredado los hijos. Es decir, que me gustaría que efectivamente fuera así y soy capaz de reconocerlas desde luego en mi padre. Pero no creo que le hubiera gustado mucho tampoco habernos dicho que era para nosotros un ejemplo. En alguna ocasión le preguntaron, oye, ¿y cómo ha educado usted a sus hijos? Y dijo, yo creo que no les he educado. Yo no recuerdo a mi padre dándonos grandes consejos ni grandes discursos. Yo creo que en mi casa, si de algo se hacía, era predicar un poco con el ejemplo. Y él dijo concretamente, en nuestro caso, dijo, no, tengo 7 hijos, la camada, dijo él al periodista que le preguntó, dijo, no se educan entre ellos solos por fricción. Pues yo creo que no está mal, pero no está mal. Quiero decir que si uno actúa con dignidad, si uno actúa con justicia, si uno actúa con humildad, y tú ves que eso es lo que se hace normalmente en tu casa, pues es lo que aprendes, ¿no? Pero vamos, a él no le hubiera gustado nada decir que le siguiéramos como ejemplo, porque seguramente se gustaba poco. Él no era nada complaciente, eso sí que es cierto. Es una cosa buena y una cosa mala. El poco complaciente siempre está pensando en que tiene que mejorar, ¿no? Pero tiene el inconveniente de que duerme muy mal, ¿no? Esta es un poco la situación, pero yo creo que es el ideal. Yo creo que si tuviera que definir a mi padre de alguna manera, diría que era lo más opuesto a que pueda considerarse a un yuppie. ¿No? Lo más opuesto. Es decir, que él desconfiaba de que hiciera las cosas bien, que él, y que en definitiva permanentemente estaba pensando en la necesidad de mejorar. Pues con esto nos quedamos, si quieres, Íñigo, despedir la mesa. No queda más que agradecerles a ustedes su presencia, a los que nos han seguido por el streaming también desde la web del Ateneo y del Diario Montañés. Por supuesto, a este lujo de ponentes que hemos tenido hoy con nosotros y convocarles para la tercera sesión del día 13, que tendremos a Mario Crespo concretamente para cerrar por ahora este homenaje que hemos querido hacer al gran escritor español. Muchas gracias y buenas tardes.